El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un intentarán llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Hace 8 meses se reunieron en Singapur sin llegar a un acuerdo en concreto, algo que intentarán ahora en la segunda cumbre. Víctor Hugo Murillo es el editor de Mundo y nos va a explicar este tema. Para empezar, don Víctor, cuénteme o contémosle más bien a la gente qué es la desnuclearización. Sí, aquí la primera traba está en definir el concepto, qué entiende cada uno de estos dirigentes por desnuclearización y no entienden lo mismo. Para Estados Unidos, para Donald Trump, lo define como que Corea del Norte se deshaga de su armamento nuclear. Para Corea del Norte el concepto es diferente. Para Corea del Norte implica no solamente deshacerse de su arsenal nuclear, sino que Estados Unidos y el mismo Corea del Sur adquieran compromisos que garanticen la seguridad del régimen comunista del norte y la estabilidad en la península. Entonces, en diciembre pasado, por ejemplo, Corea del Norte fue muy claro en decir, no, un momentito, el problema de la desnuclearización no es solo nuestro, es de Estados Unidos, es de Corea del Sur. E incluso en una declaración muy fuerte, le dijo a Estados Unidos prácticamente, aprenda de geografía, ustedes tienen tropas estacionadas en el sur. Entonces, Corea del Norte entiende que el concepto de desnuclearización implica que también Estados Unidos retire esas tropas del sur y que además le dé suficientes garantías de que su régimen se va a mantener. Entonces, por allí empieza el problema, o sea, cómo lograr que los dos dirigentes se pongan de acuerdo sobre un concepto que sea aceptable para las dos partes. Don Víctor, ¿será creíble, digamos, este compromiso que tiene Corea del Norte para hacer la desnuclearización? También sobre eso hay bastante tela que cortar. Trump está plenamente confiado, incluso públicamente ha salido muchas veces a defender la credibilidad de las palabras de Kim Jong-un y de sus promesas de desnuclearizar la península. Pero aquí hay un problema también. Las mismas agencias de inteligencia de los Estados Unidos son muy cautelosas y le han advertido a Trump de que no ven indicios, incluso, a finales de enero de este año, en una comparecencia, los jefes de inteligencia de Estados Unidos, en una comparecencia ante el Congreso, claramente dijeron que no ven, que es muy poco probable que Corea del Norte se deshaga de todo su arsenal nuclear. ¿Por qué? Porque para Corea del Norte su arsenal nuclear es, por así decirlo, una carta de garantía para su seguridad nacional y para la supervivencia del régimen. Trump, sin embargo, que es un tipo bastante díscolo, más bien en lugar de acuerpar estas observaciones de su equipo de inteligencia, más bien los llamó ingenuos. Entonces, también Naciones Unidas, en un informe que emitió en agosto del año pasado, la Organización Internacional de Energía Atómica, señaló que no veía indicios de que Corea del Norte estuviera haciendo algo por desnuclearizarse y que por el contrario más bien mantenía sus actividades en ese terreno. Entonces, sobre esto también el mismo presidente entra en contradicción con sus autoridades del campo de inteligencia. Ahora, además de Estados Unidos, ¿qué otros países están o estarán interesados en este desarme? Bueno, sobre todo estas conversaciones están siendo seguidas muy de cerca por dos países vecinos por razones obvias. Son Corea del Sur, recordemos que entre 1950 y 1953 las dos Coreas libraron una guerra muy sangrienta. Y ahí vino precisamente la división de Corea, de la península de Corea en dos países, con dos sistemas políticos y económicos diametralmente opuestos. Ese es uno de los interesados. El otro interesado es Japón. ¿Por qué Japón? Japón fue la potencia que ocupó entre 1910 y 1945 la península coreana, estuvo ocupada militarmente en una forma muy brutal por Japón y fue colonizada por Japón. Entonces, principalmente entre los norcoreanos y los japoneses hay una gran desconfianza
De manera que, ahora, ¿por qué? Me dirá usted, bueno, pero ¿por qué les interesa tanto lo que se está discutiendo? Bueno, Corea del Sur y Japón están al alcance de misiles nucleares de corto radio, es decir, misiles que pueden tener un alcance menor a 1000 kilómetros, podrían caer perfectamente en Tokio, podrían caer en Seúl. Entonces, cualquier acuerdo que implique la desnuclearización de la península les va a interesar mucho a los japoneses y a los surcoreanos, porque son ellos los que están más cerca. Estados Unidos, ¿de qué tiene que preocuparse? De los misiles de largo alcance, es decir, misiles que tienen capacidad de golpear hasta 10.000 kilómetros de distancia, que ya Corea del Norte los tiene y Estados Unidos lo sabe. Entonces, para Estados Unidos el problema son los misiles de largo alcance, para japoneses y surcoreanos son los de corto alcance. Entonces aquí hay otra gente metida en el baile también. Para terminar, ¿qué podrían ofrecer tanto Trump como Kim Jong-un para poder llegar a este acuerdo en un tema en el que hay tantas cosas, tantos intereses, digamos, particulares y tantas diferencias? Sí, por un lado, Kim sabe que su arsenal nuclear es su carta principal para presionar y para lograr un acuerdo que favorezca los intereses de Corea del Norte. Por otra parte, Trump sabe que las sanciones internacionales que Estados Unidos ha impulsado y que la ONU ha aprobado y que tienen asfixiada la economía de Corea del Sur son otra gran carta para presionar para que el interlocutor ceda. Ahora, por otra, también podemos agregar que un acuerdo, digamos, un acuerdo de paz. Es que es interesante, la guerra esta entre las dos Coreas entre 1950 y 53 terminó con un armisticio. ¿Qué significa un armisticio? Un armisticio es un acuerdo por el cual cesan las hostilidades, pero no es un acuerdo de paz. Es decir, técnicamente las dos Coreas todavía están en guerra. Entonces, tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur les conviene que se firme un acuerdo de paz, esto con miras a establecer, digamos, confianza, a establecer estabilidad en la región. Entonces, puede ser o sea, ahí van a los dos dirigentes a jugar con que yo tengo esta carta aquí que se llama cohete nuclear, yo tengo aquí, te sanciono, pero te puedo quitar estas sanciones y entonces su economía puede empezar a respirar mejor, a tener acuerdos comerciales internacionales, en fin, una serie de ventajas que en estos momentos Corea del Norte no tiene, ¿verdad? Entonces, es un juego y en eso estamos, es un juego de poderes, ¿verdad? Donde en una negociación cada quien ve hasta dónde puede llegar. Muy bien. Muchísimas gracias, don Víctor. Muchísimas gracias a ustedes también sobre estos y muchos temas más del mundo. Seguimos informando en nuestra versión impresa y en nación.com.